Para que en las Escrituras del Nuevo Testamento abrieran la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Cuando hayan encontrado esta epístola a los Corintios, la primera, buscamos el capítulo 9 y concentramos nuestra atención en el versículo 16. Primero de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Vamos a darle lectura todos unidos. Dice así: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos gracias por la oportunidad de que nos concedes en la comunión de los santos, ser edificados a través de la exposición de tu palabra, ser exhortados, Señor, para vivir en comunión contigo y en comunión con nuestros hermanos en la fe de nuestro Señor, pero al mismo tiempo consolados, Señor, sabiendo que nuestras vidas todas dependen de ti, que nuestras vidas tienen propósito delante de ti, Señor, y que tú en tu misericordia has de hacer de este tu pueblo y de cada uno de estos tus hijos aquello, Señor, para lo cual les enviaste tu palabra. Te rogamos, Señor, que como iglesia nos ayudes a conocer, entender y hacer tu voluntad, y que nos concedas, Señor, y que nos lleves al entendimiento de que somos proclamadores de tu reino. En Jesús oramos. Amén. Estamos celebrando los 495 años del inicio de la Reforma, que quedó marcada por los historiadores como el 31 de octubre de 1517, cuando el doctor Martín Lutero clavó las 95 tesis para debatir sobre el tema de las indulgencias. La posición del doctor Martín Lutero es que el perdón no se vende, que el perdón ha sido otorgado gratuitamente de parte de Dios a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo y la fe que tengamos en ese sacrificio. Como recuerdo de la fidelidad de Dios, el pueblo reformado, en 1909, recordarán, hablamos de esto hace 8 días, dio como testimonio o erigió como testimonio el llamado muro de la Reforma. El tema general que se ha emprendido para esta ocasión es precisamente una descripción de este muro, como le llaman, le mur des réformateurs. Se ha tomado como punto de partida las figuras que se encuentran en la parte central de este monumento conmemorativo, que también ya describimos hace 8 días. Las figuras centrales que encontramos aquí son las de Guillermo Farel, Juan Calvino, Teodoro de Beza y Juan Knox. Y recordarán, mencionamos ahí una fecha en la cual todos estos se encontraban en ese mismo lugar trabajando en unidad. Hoy hablaremos de la gracia de Dios para con su iglesia, de la eterna memoria de Dios para con su pacto, de la gloriosa promesa de nuestro Señor Jesucristo. Me voy, pero no los dejo solos. Y como en los tiempos en que su pueblo estuvo en Egipto, se acordó de su pacto, así también en el siglo XVI, Dios escuchó el gemido de su pueblo y se acordó de su pacto. Dios llamó y preparó a hombres que con la guía del Espíritu Santo y de su poderosa palabra trajo luz a las tinieblas en las que vivía su amada iglesia. Así pues, hoy veremos cómo Dios llamó y usó a Guillermo Farel. Y aunque este nombre y este hombre es poco conocido, él y su obra, sin embargo, Farel fue una pieza clave en la consolidación de la Reforma en Suiza y principalmente en Ginebra. Este hombre, no obstante que era impulsivo, intrépido, como el apóstol Pedro,
pero tenía un celo que lo consumía por el Evangelio. Como decía el apóstol Pablo aquí, ay de mí si no predico el Evangelio. Él tenía urgencia para dar testimonio de su Salvador. Él tenía urgencia para mostrar a ese Dios que le había amado, porque el Espíritu Santo le había llevado a entender que Jesucristo murió por sus pecados. Pero no solamente en el terreno evangelístico como lo conocemos nosotros, los reformados dieron testimonio de su transformación. Cada uno de los reformados que entendieron este nuevo nacimiento, lo hicieron no solamente como hoy se acostumbra, solamente a través del folletaje, lo hicieron cada quien en su trabajo. Un Rembrandt, por ejemplo, hizo una pintura en donde puso a Cristo levantándose sobre la cruz, y aparece un autorretrato del propio Rembrandt con su boina de pintor, queriendo expresar con ello que Cristo fue levantado en la cruz y que ahí clavó sus pecados, y que por tanto ahora, en gratitud, todo su trabajo, y en el caso de él la pintura, debería de ser rendido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Rembrandt no solamente hizo Cristos, Rembrandt también pintó las cosas de la naturaleza, pintó lo que veía, pero sabía que todo eso había sido creado por Dios. Así, cada creyente que ha sido reformado, sabe que ha sido reformado en la totalidad de su vida y que su trabajo debe traerlo entonces también bajo la dirección de la palabra y del Espíritu Santo. Algunos fueron llamados para proclamar el Evangelio, algunos fueron llamados para predicar la palabra de Dios, otros fueron llamados para predicarla desde sus propias áreas, desde sus propias profesiones. Y esto lo hemos visto, lo que hemos tenido la oportunidad de ver esa serie de cómo entonces debemos vivir. Nos enfocaremos entonces esta tarde en Guillermo Farel, y para esta ocasión hablaremos tres cosas de su vida. Primero, los años de su infancia, porque Farel y todos los grandes hombres fueron niños. No creo que tan lactosos como los del Mesías, pero sí fueron niños. También hablaremos de su juventud, de su adolescencia y también de sus primeros contactos con la Reforma, para que entonces en la siguiente exposición hablemos de su obra. Iniciamos entonces con los años de su infancia. Dicen que nació es un francés medio antiguo, no le entiendo, pero se escribe como Dauphiné, posiblemente se pronuncia Dauphiné, Francia. No existe ya, si ustedes buscan los mapas, no existe ya esta región, al menos con ese nombre. No se tiene el dato exacto de su nacimiento. Tan solo se sabe que fue en el año de 1489. Hay muy poca información relativa a su niñez, su juventud y su familia. Lo que tenemos es lo que él mismo escribió de su propio testimonio, porque aunque no fue un gran escritor ni escribió muchos volúmenes, sí dejó testimonio escrito. Entre los 7 u 8 años, dice él, recuerda que fue llevado a una peregrinación, y según en las imágenes de su memoria, vio allí una cruz, y el sacerdote les decía que esa cruz había sido construida con madera de la propia cruz de Cristo. Lo malo es que por toda Europa había cruces que habían sido construidos con la madera de la cruz de Cristo. Me imagino que ha de haber sido algo así como el milagro de los panes, ¿no? 5,000 cruces por 5,000, una cruz, 5,000 cruces para todas las iglesias. También se decía que la placa, ustedes ven que dice ahí, esa placa que le pusieron ahí con ese letrero, Jesús, el Hijo de Dios, Rey de los judíos. Bueno, esa placa decía que fue construida con metal del propio lavamanos que Jesús usó para lavarle los pies a sus discípulos. Ese era el tamaño de la fe, hermanos. Se dice que había un diente de Elizabeth, la abuela de Cristo, se dice que ahí estaba el cráneo de quién sabe quién, y bueno, esa era la esencia de la fe de la Europa medieval.
Por supuesto que ambas reliquias eran falsas en cuanto a su origen. Farel aprendió también las historias de los santos, como Francisco de Asís. Dicen que Francisco de Asís convirtió un globo, le enseñó a hacer la señal de la cruz con sus patas, para que cuando se enfrentara a los campesinos, él de inmediato le dijo que cruzara sus patitas para que se dieran cuenta que él era un lobo cristiano. Bueno, esas eran las enseñanzas, hermanos. Hoy en día todavía se enseña del caballero de San Jorge, se enseñan no sé cuántos. Le enseñaron a Farel que los santos podían caminar sobre las aguas, hasta podían matar dragones, resucitar muertos y hacer milagros. Entre todas estas fantasías creció Guillermo Farel. Y así llegamos entonces a los años de su juventud, que es el siguiente punto que trataremos esta tarde. En su juventud, Guillermo Farel fue un hombre fornido, pelirrojo, muy inquieto. Podría decirse, y tenemos notas de ellos por lo que hacía en sus incursiones evangelísticas, era impulsivo, intrépido, audaz, temerario y testarudo. ¿Conocen ustedes alguno? No me digan su nombre, nada más piensen. Bueno, pues así era Guillermo Farel. Guillermo Farel amaba el peligro, le gustaba estar donde había ruido. Esa era su vida, era bullicioso. A los ojos de su padre, Guillermo Farel sería un magnífico militar. Y entonces él comenzó a educar a su hijo para que llegara a ser un gran jefe militar. Pero Dios tenía otros planes para Farel. Y empezó a trabajar en el corazón de Farel, de manera que Guillermo empezó a sentir una gran inquietud en su corazón. Por un lado, él quería consagrarse al estudio para ser un hombre instruido. Él quería escribir muchos libros. Él quería llegar a ser una persona muy importante. Así empieza el Señor a trabajar en nosotros. Empieza a poner inquietudes en nuestros corazones. Empieza a poner inquietudes en nuestros jóvenes, en nuestros hijos. Nosotros como padres deberíamos de estar atentos a esas señales que nuestros hijos nos dan. Queriendo ser entonces un erudito y pasando por aquel entonces los sacerdotes como tales, se apegó a los sacerdotes de su comunidad. Y quería primero que nada, porque esa era una señal de erudición, saber el latín. Como ahora, ¿no? Ya todos los que saben decir ok, ya saben inglés. Entonces se pegó con un sacerdote porque quería aprender latín. Pero grande fue su desencanto, porque descubrió que había mucha ignorancia en ellos y hasta una excesiva irreverencia. Trató de aprender latín de un sacerdote llamado Nicolás de Clemanche, pero este de inmediato exhibió su desconocimiento de latín, porque aunque la misa se daba en latín, era común que entre muchos sacerdotes solamente repetían de memoria las oraciones claves que se tenían que decir en el latín. No encontró entonces satisfacción ahí. Así que decidió ir a París, porque pensó que allí estaba la cuna de la cultura, que allí había hombres eruditos, que allí había sacerdotes que sí le ayudarían, no solamente a ser un hombre erudito, sino también a enseñarle a ser un más fiel y virtuoso cristiano. Así que empezó a hacer la labor con su padre. No lo lograba convencer, hasta que por fin en 1509, su padre envió a Guillermo Farel a la Universidad de París. Por aquel entonces era la universidad más famosa que existía. A pesar de no haber sido la primera universidad europea, había sido la de Bolonia en Italia. Sin embargo, esta universidad había alcanzado un gran renombre, de manera que de todas partes del mundo venían a estudiar ahí. Guillermo tenía dos propósitos al llegar a París.
Primero, esperaba encontrar sacerdotes instruidos y de gran devoción a los pies, de los cuales aprendería más acerca de la fe cristiana. El segundo propósito que tenía Guillermo Farel al arribar a la capital, donde encontraría eruditos, es que estos lo guiaran para llegar a ser un gran intelectual. A los 20 años salió de su pueblo para satisfacer sus inquietudes de aprendizaje. Llegó a París en 1510. Aunque París tenía una reputación académica sin parangón, sus estudiantes tenían la fama de ser unos patanes. No estoy hablando de algunos de la UNAM, mucho menos del Poli, por supuesto. Su pasatiempo favorito de estos estudiantes consistía en atrapar policías durante las noches y arrojarlos al río. Era aquí, en esta turbulenta ciudad, donde Farel quería encontrar la paz con Dios. Y como Martín Lutero, sufrió un gran desencanto cuando llegó a Roma, porque pensó que allí encontraría la paz que su espíritu andaba buscando en la ciudad santa de Europa. Así Farel se desilusionó cuando llegó a París. Bien, entonces ahora, el tercer punto que hemos anunciado, sus primeros contactos con la Reforma. En la Universidad de París, uno de sus mentores, Faber, su maestro de la Facultad de Teología, pongan atención, este maestro de la Facultad de Teología le decía que los filósofos antiguos, está hablando de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, incluso los presocráticos, como Anaximandro y otros. Este maestro de teología, Faber, decía que estos filósofos antiguos fueron hombres de admirable conocimiento y gran sabiduría. Por lo tanto, Faber le decía a Farel que las enseñanzas de los filósofos le harían más virtuoso para ser un mejor cristiano. Esa era la situación en Europa. Martín Lutero, doctor en teología, recordarán cuál era la cátedra que daba en la Universidad de Wittenberg. Aristóteles. Esa era su materia. Acerca de esto, Farel comentó: yo quería ser un buen cristiano con la ayuda de un Aristóteles. Esperaba que de un mal árbol se pudieran producir buenos frutos. Como ahora, enviamos a nuestros niños a la SECO para que les pregunten a Alexander Oparin cuál es el origen de la vida. Farel no encontró en la filosofía griega el camino para llegar a Dios. Entonces se volcó al estudio de los santos, pero en las propias palabras de Farel oímos: me hicieron más tonto de lo que yo era antes. Y seguía con su búsqueda. En la providencia de Dios, aquí en la Universidad de París, conoció a Jacques Lefebvre, quien fue nombrado doctor de teología en 1493. Estas son las paradojas del Señor. Recordarán que algunas ocasiones les he comentado, fue en las aulas de las escuelas donde su servidor inició su carrera en el ateísmo. Pero fue en las mismas aulas, fue en los mismos laboratorios, fue frente a los mismos experimentos donde el Señor llamó a su concierto de ustedes. Fue entonces aquí mismo, en la Universidad de París, donde Dios llamó a Farel a través de Lefebvre. Lefebvre era un orador muy elocuente y de una mente muy aguda. Publicó los 4 evangelios y un comentario de las cartas paulinas. Algunos de ustedes dirán: eso no tiene chiste, voy a la Sociedad Bíblica o voy a Maranata y me compro la Biblia completa. Pero estamos hablando de un tiempo donde esto no estaba ni siquiera al alcance del sacerdote común, solamente en manos de los eruditos. Y además
La escritura no era para leerse de una manera sistemática y cotidiana como lo hacemos nosotros. Era un simple libro de consulta más, una ficha bibliográfica más. Ese era el único papel de las Sagradas Escrituras. No era el libro de la vida. Por eso entonces, haber publicado estos testamentos en esta época era entonces una obra y además un riesgo bastante grande, hermanos, porque esta osadía se pagaba con la vida. Lefebvre era uno de los maestros más distinguidos de la Sorbona. El mismo Erasmo de Rotterdam dijo que entre miles no se podía encontrar otro Lefebvre. Así entonces encontramos que Guillermo Farel fue alumno de Jacques Lefebvre y conoció del Evangelio a través de su maestro. Vean entonces lo que un maestro puede hacer por un alumno. Le puede distorsionar su camino, como lo puede también conducir en el camino. Yo, si le echara la culpa a alguien, sería a mi maestro de primaria, porque él me dijo: Dios no existe. Ya se subió Yuri Gagarin, buscó a Dios por todas partes y no lo encontró. Y yo le creí a mi maestro. Inició entonces ahí mi carrera atea. Fue entonces su maestro Farel quien lo llevó al estudio sistemático de las Sagradas Escrituras. Ahora entenderán los padres de los alumnos de Harvester, porque sus maestros hacen mucho hincapié. Su hijo no trajo su Biblia, su hijo tiene que traer su Biblia, su hijo debe leer su Biblia, su hijo debe... Y comenzamos con la Biblia porque es la columna vertebral de todas las demás materias que estudiamos. Más tarde, Guillermo llegó a decir: si no hubiera sido porque empecé a leer la Escritura, todo habría terminado para mí. Fue cuando leí la Escritura que vi la gran maldad con la que actúa el hombre. Vi que todo lo que me rodeaba en doctrina y en práctica era exactamente contrario a las Escrituras. Hay personas que se espantan cuando empiezan a leer la Biblia página por página, que terminan dejando el libro porque les da miedo seguirlo leyendo. Y fue así como Farel abrazó la fe de la Reforma. Sola gracia, solo la fe, solo la Escritura. A partir de ese momento el corazón de Farel sintió el fardo de sus pecados, porque cuando se midió no con hombre, sino con la Escritura, entonces pudo ver cuán grandes eran sus pecados, y que eran estos, sus pecados, los que le separaban de la verdad y del verdadero Dios. Pero al mismo tiempo pudo saber por las Escrituras, pudo ver por las Escrituras al Cristo colgado de un madero, llevando ahí todos sus pecados. Esto es lo que quiso expresar también Rembrandt en uno de sus cuadros. Y pudo, por la luz de las Escrituras y el testimonio del Espíritu Santo, ver que si tenía fe en Jesús, en el que pagó las deudas de sus pecados, entonces serían estos sus pecados real, verdadera e inmediatamente perdonados. Y así pues, Guillermo quedó convencido de que la iglesia romanista se había apartado de la verdad de Cristo, y a partir de este momento Farel se convirtió en un celoso promotor de los principios de la Reforma. Era, como se dijo al inicio, intrépido para anunciar el Evangelio. Por eso de todas partes lo corrían, de todas partes tenía que salir huyendo. Fieramente perseguido, tuvo que huir de Francia, y así fue como llegó a Berna, un cantón suizo. Berna había ya abrazado la fe de la Reforma, así que Farel en este lugar descansó de la persecución, pero no en su celo por extender el poderoso evangelio del reino de Dios. Veremos entonces cómo Farel empieza desde la parte norte de Suiza, de Ginebra, así, empieza desde Lausanne, Berna, y se viene abajo hasta quedar allá en Ginebra. En las próximas exposiciones seguiremos hablando de él. ¿Qué podríamos concluir de lo que brevemente hasta aquí se ha dicho de este siervo del Señor? Lo primero que tenemos que ver, hermanos, es que Dios cuida de su iglesia.
Dios ama tanto a su iglesia. Bueno, si dio a su Hijo, si permitió que su Hijo fuera crucificado y derramada su sangre por su iglesia, ¿cómo entonces va a abandonar a su iglesia? Algunas veces cuando escucho los testimonios de algunos hermanos cuando hablan, de algunos que no deberían de ser llamados pastores, sino lobos rapaces, con piel de cordero, de algunos que solo saben esquilar, creo que es lo único que les enseñaron, esquilar a las ovejas. Yo lo único que les puedo decir es que Dios en verdad ama a su iglesia y que no permitirá que su iglesia, su remanente fiel, se desperdicie. La segunda cosa que podemos ver por lo que hasta aquí hemos mencionado, es que Dios, para promover su reino, no envía ángeles, no envía extraterrestres, sino que Dios toma a hombres y mujeres de las filas de su iglesia. Los toma de las bancas donde ustedes están. Los toma y los aparta desde que eran niños. Los cuida en su adolescencia. Los cuida en su juventud. Hasta que llega el momento en que manifiesta cuál es el oficio para el cual Él los ha destinado. De esta manera entonces, Dios usando a esos hombres y a esas mujeres, llega a traer tiempos de refrigerio para su iglesia. Pues así como Dios preparó a un Moisés y a un Pablo, así también hoy prepara a los que serán guías de su iglesia. Como los hombres y mujeres de la Reforma fueron niños y jóvenes, así también aquí tenemos niños y jóvenes, pero que un día, como estos dejaron de ser niños, dejaron de ser jóvenes, dejaron de ser adolescentes, estos hombres abrazaron con vehemencia la causa de Dios para su iglesia. Así, entonces, hoy hago un llamado a los niños. ¿Estás oyendo, Irán? ¿Dónde andas? Ya te habías dormido, ¿verdad? Sí, vi cuando te tuvieron que hacer así. Irán, hago un llamado aquí en el nombre del Señor. A los adolescentes, ¿por dónde andará Miguel? Se me escondió. No, sí, por allá está. A los jóvenes, ¿sí? No te escondas, Oliver. Por allá estás, ¿sí? A todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros que integramos nuestra iglesia, para que cada uno de nosotros pensemos con seriedad en qué haremos para el futuro. Piense, ¿qué hará? ¿Qué será dentro de un año? ¿Su vida seguirá así, monótona, como hasta hoy para algunos? ¿O habrá un cambio en sus vidas? ¿Qué será de usted en 2 años? ¿En 5? Hermanos, yo quisiera que ustedes pensaran y hiciéramos propio el lema del esfuerzo cristiano. ¿Recuerdan cuál es el lema del esfuerzo cristiano? Por Cristo y por su iglesia. Que así también ese siga siendo el lema de nosotros los adultos, que siga siendo el lema de nuestros jóvenes, que sea el lema de nuestros adolescentes, que sea el lema de nuestros niños, pero que sea una realidad de nuestras vidas, y no como luego escuchamos en los informes del esfuerzo cristiano. Llega el presidente de la Sociedad de los Jóvenes y dice: por Cristo y por su iglesia no hice nada porque no tenía fondos. O vaya usted cualquier otro pretexto. Hermanos, nuestra vida es por el reino, y este va más allá de la mera iglesia institucional. Debemos pensar seriamente en toda la amplitud y vastedad del reino de Dios. Hemos sido llamados para servir en el reino de Dios, y hemos sido convocados aquí en la iglesia para ser instruidos, para servir en el reino de Dios. Que toda nuestra vida esté consagrada para servir al Rey de Reyes y a su reino. Oremos. Nuestro buen Dios, gracias te damos por el amor que has mostrado para con tu iglesia y por aquellos hombres que tú has levantado para rescatar a tu iglesia. Y gracias, Señor, porque estos hombres atendieron a su llamado. Gracias a su vida, gracias a sus esfuerzos
y en muchos casos, no pocos, Señor, su sangre derramada para que hoy nosotros podamos confesar y proclamar tu nombre. Gracias, Señor, por cada uno de los adultos que nos has llamado y has traído a nuestra conciencia, Señor, Señor, nuestra realidad y nuestra relación para contigo. Pero todavía siguen atrás nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y nuestros niños. Señor, no permitas que sean seducidos por los encantos de las sirenas de allá afuera. Dios y Padre nuestro, condúcelos en tu verdad y ayuda a que cada uno de los padres podamos ser responsables, Señor, de la educación en los términos del reino para cada uno de nuestros hijos, para que estos lleguen a ser verdaderos súbditos en tu reino. En Jesús oramos. Amén.